evangelio, iniciando su ministerio en Galilea. Entonces Jesús se entera y bueno, decide irse a Galilea a proclamar allí e iniciar con este trabajo tan difícil que va a tener. Ya hemos escuchado nosotros pues todo aquello que Jesús pasó para poder ejercer esta palabra ante los demás. Y Jesús nos dice el evangelio que proclama. ¿Qué significa proclamar? Anunciar a gritos. Jesús estaba gritando prácticamente su buena noticia. En griego se dice evangelion. Esta buena noticia es lo que nosotros decimos. Cada vez que decimos la palabra evangelio, decimos buena noticia. Jesús estaba anunciando la buena noticia de Dios y les dice a las personas: el tiempo se ha cumplido. Pero no es cualquier tiempo, es el Kairos, es decir, es un tiempo de gracia, donde Dios ya está cumpliendo, el reino está cerca. ¿Y qué les dice? Conviértanse. Conviértanse no es cualquier conviértanse. Conviértanse es una palabra griega también, nosotros vamos a traducirla, ¿sí?, como cambiar de actitud. La metanoia a la que nos invita Jesús es cambiar de actitud. Imagínense lo que nos está pidiendo Jesús, que pongamos nuestro tiempo en el tiempo de la gracia y que nos convirtamos, que hagamos ahora un cambio de actitud. Imagínense esa actitud de la persona que sabe que va a ser su cumpleaños, que va a recibir regalos. Pues bueno, esa es la actitud a la que nos pide el Señor, que nosotros cambiemos a una actitud que tenga que ver más con este reino de Dios que ya está cerca, que ya está entre nosotros. Y bueno, nos invita a tomarnos en serio, ahora sí, este mensaje, porque probablemente pues no se lo tomaron en serio con Juan Bautista. Y ahora él retoma este mensaje y dice: ahora sí tómenselo en serio, porque el reino de Dios ya está cerca. Eso significa pues dejar atrás el pecado, dejar aquello que seduce ante el pecado y convertirnos, cambiar aquellas cosas que nos están seduciendo en este momento, porque la conversión debe de ser continua, constante. Debe de ser una conversión que oriente nuestra vida. ¿Y qué nos dice? Crean en la buena noticia. Este creer no es algo a lo que nosotros tenemos que someternos como obligadamente. Crean no es lo que nos está pidiendo el Señor en este momento. No es crean obligadamente, no, es un crean de confianza. Es un crean de confíen. Casi que diciendo: oigan, confíen en mí, yo sé lo que les estoy diciendo. Confíen en que esta buena noticia va a ser algo maravilloso para ustedes. Va a ser algo que los va a transformar completamente. Va a ser algo que va a cambiar su perspectiva de la vida, de lo que hacen. Y por eso es importante lo que hoy vemos, que Jesús llama a sus discípulos y los llama, y vean esta actitud de los discípulos. Se encuentran, como decimos nosotros, chambeando, trabajando, se encuentran laborando y Jesús los llama, y ellos, imagínense, no dejan esperar al Señor, dejan completamente todo, están prestos a esta llamada de Dios, porque ellos están confiando, de verdad están confiando en que Dios les va a cambiar su vida. Esto es lo que nosotros percibimos en estos discípulos que son llamados. Todo este momento de gracia decidido por Dios ha llegado, y ellos son parte de esto. Eran pescadores, quizá eran dueños de su trabajo, quizá tenían empleados, como lo vemos en el Evangelio, pero eso no les preocupa, sino que atienden el llamado. ¿Qué significa esto? Que dejan la forma de vida que están ellos ejerciendo en ese momento
dejan a su padre, dejan a su familia, dejan a su hogar, dejan su posición económica, dejan absolutamente todo para seguir a Jesucristo que los está llamando. Y obviamente seguir a Jesús no es algo fácil. Tenemos que renunciar a muchas cosas, pero viene algo mucho más grande para nosotros. Siempre, hermanos, seguir a Jesús implica que debemos de renunciar a algo mucho más. Y bueno, quienes fueron a la celebración el domingo, este domingo en la mañana, o quienes van a leer, o quienes escucharon el Evangelio, está en sintonía con la primera lectura, con la segunda lectura, porque se nos remarca mucho, hermanos, el hecho de poder cambiar nuestra vida. Juan Pablo, algo muy bonito que nos compartía San Pablo en la lectura es que este mundo, dice San Pablo, la vida es corta, porque este mundo en realidad es pasajero. Y el Señor nos pide a que no nos aferremos quizá a las cosas en las que estamos aferrados, anclados, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan dar un paso en el seguimiento de Cristo. Sin embargo, pensar que esta vida ha sido un regalo de Dios precisamente para poderlo seguir. Esta vida es la oportunidad que Dios nos ha dado para salvarnos, y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en sintonía con todo lo que estamos hablando, porque hoy celebramos el día de la palabra de Dios, y es importante que hagamos pues nosotros un momento de reflexión en nuestras vidas y veamos si estamos siguiendo a Dios, si es importante en nuestra vida, si queremos renunciar a algo para poderlo seguir. Hermanos, esto es lo que compartimos el día de hoy. Este es el análisis que hacemos del Evangelio, para que ustedes hagan su propia reflexión también en casa, que lean el Evangelio, que lean la palabra, y que a partir de esto pues tengan ustedes pautas también para seguir profundizando en su fe. Sabemos que Dios nos llama todos los días, y hoy puede ser una oportunidad para responderle, para decirle sí, aunque vengan cosas que van a ser complicadas, y aunque tengamos que renunciar pues a muchas otras. Juan Pablo. Así es, Marco, pues no tuvimos oportunidad aquí, o más bien no tenemos aquí en el programa oportunidad de leer pues las 3 lecturas dominicales, pero has tocado un punto muy importante. La segunda lectura que se leyó hoy domingo pues está tomada de la carta de San Pablo a los Corintios, y precisamente San Pablo nos hace esa recomendación que ya comentaste tú, de no aferrarnos a las cosas materiales, tampoco aferrarnos a los puestos que algunas veces se tienen. San Pablo nos dice, pues recuerden que este mundo que vemos es pasajero, entonces no vale la pena pues aferrarnos a las cosas de este mundo. Y vemos pues cómo en el Evangelio Jesús le hace el llamado a estos 2 pares de hermanos. Dice que primero ve a Simón y Andrés, y posteriormente ve a Santiago y a Juan. Y vemos cómo estos discípulos, estos personajes pues no están aferrados a este mundo pasajero, porque nos dice el Evangelio que ambos pares de hermanos dejaron algo. Dice, dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su padre, no se aferraron a ningún puesto, ni se aferraron a ninguna cosa material. Pues yo pienso, Marco, que esta es la invitación. Hago eco en lo que tú has dicho, ¿no? El llamado es el mismo, ese llamado que Dios, que Jesús le hizo a estos apóstoles, es el mismo llamado que nos está haciendo a nosotros. Nos invita pues a caminar con Él, a acompañarlo. Por la mañana el padre Margarito decía, quien es catequista pues tiene la obligación de llamar a más personas, de hacer caso al llamado que Jesús le está haciendo.
la invitación que le hace a los apóstoles es: vengan y los haré pescadores de hombres. Pues esa misma invitación es para todos. El padre Margarito decía, pues no es solamente para los sacerdotes o para las monjitas, sino que es para todo aquel que cree en Jesús y lo considera como el maestro, como el guía. Imaginemos, Marco, pues ese Jesús que nos presenta hoy el Evangelio. Dice: Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea. Pues yo pienso que ese mismo Jesús sigue caminando en medio de nosotros. Ya no es este Jesús de hace 2000 años que caminaba junto al mar de Galilea, sino es el Jesús que camina en nuestro mercado, el Jesús que camina en nuestras calles y nos va llamando diariamente a ser pescadores de hombres. Nos está llamando, igual que a estos primeros apóstoles, a no aferrarnos a las cosas materiales, y haciendo seguramente eco a lo que San Pablo dice: este mundo que vemos es un mundo pasajero, por lo tanto pues no hay que aferrarnos en lo material. Porque pudiera ser así, hermanos, pudiera ser así, y perder la perspectiva de Dios, esta perspectiva espiritual que nos ayuda a ver mucho más allá de las cosas materiales. A veces estamos muy anclados en el sufrimiento, en el dolor, en la enfermedad, en mi casa de 2 pisos, en mi carro de último modelo. Estoy pensando en cumplir metas, en cumplir sueños, pero a veces Dios no está presente ahí porque no lo hemos invitado, porque Dios no está a lo mejor en mis proyectos. Y hoy tenemos que ir mucho más allá, hacer partícipe a Dios de toda nuestra vida, y vamos a descubrir que Dios va a hacer pleno todo lo que nosotros hagamos. Y obviamente esta invitación de ser pescadores de hombres también es para todos. O sea, es muy importante lo que acabas de comentar, y repitiendo las palabras del padre Margarito, que esta invitación es para todos, no es solamente para las personas que están en la iglesia, en algún grupo. Él lo comentaba, personas que se han consagrado. Error, porque todos somos iglesia, todos podemos hacer algo, todos podemos aportar algo desde donde nos encontramos. Miren, hay personas que comparten el Evangelio, que comparten este programa a través de las redes sociales. Hay personas que envían un mensajito, no sé, de una cita bíblica. De esa manera podemos nosotros colaborar en la evangelización. Hay que escuchar música religiosa. Me doy cuenta aquí en el Locotito que hasta cuando nos morimos nos ponen banda machos, pura música de borrachos. Y es preciso que pues hagamos un ambiente cristiano, un ambiente donde estemos pues repletos de Dios, que hablemos más de Dios en las calles, que hablemos más de Dios en nuestras casas, que hablemos más de Dios en nuestros hogares. Eso sería demasiado y sería mucho que nosotros pudiéramos hacer. Ya, pudiéramos hacer eso, quizá más cosas, pero eso sería por lo menos, digamos, un avance ya como cristianos, empezar a hablar de Jesús, empezar a hablar de Dios en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Así es, Marco, pues concretamos y cerramos con esto, que el llamado es también para nosotros. Este mismo llamado que le hizo a Pedro y a Andrés, a Juan y a Santiago, es el mismo llamado, la misma invitación que el Señor nos hace a todos. Pues, queridos amigos, esta es la reflexión que compartimos con ustedes referente al Evangelio que se leyó y se está leyendo en todas las Eucaristías que se celebran en el mundo entero. Pues vamos a ir a unos mensajes de nuestros patrocinadores. Los dejamos con este canto. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de 2 en 2. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero
mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña a los pies del mensajero de la paz.